¿cuál es el papel de un actuarial en esto? Porque se habla muchísimo. De un actuario. Que sí ha habido un estudio actuarial, y no puedo decir el nombre porque no quiero comprometer a nadie, a un actuario que pues, sí lo conozco y respeto mucho. Y ojalá pues de que realmente haya hecho una corrida, así se le llama, una corrida. Una corrida paramétrica de tasas de interés, de jubilados, de esperanza de esperanza de vida, etcétera, de manera que le haya podido facilitar a los que tomaron la decisión que hay un flujo, que aquí es donde incide todo, un flujo de entradas de dinero por cotizantes activos como flujo de salida por los pensionados. Cuando hablamos del sistema de pensiones creemos que estamos hablando de una isla, y no es así. El sistema de pensiones forma parte del sistema económico, político y social de un país. Entonces, para que esto tenga sostenibilidad, sustentabilidad y crezca la masa de cotizantes y la masa de salarios cotizables, se requiere de crecimiento económico. Y el crecimiento económico de un país genera, ¿cómo se genera? Inversión, creación de empresas, creación de fuentes de trabajo y por lo tanto empleos, y se espera pues de que mejore salarios si se le apuesta a inversiones en áreas modernas de producción con tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, de eso depende que los cotizantes crezcan. Todo lo que esté abajo de 571.43 en salario básico regulador va a tener una pensión de 400, que tampoco está consignado en este documento. Ahí habla de la pensión igual al salario mínimo. En este documento. Sí. A los funcionarios es que le he escuchado decir de los $400. Volvamos a lo actuarial. El actuario que hizo la corrida de estas 510,000 personas que en el tiempo se van a ir jubilando, tiene que haber calculado el flujo de efectivo que eso generó para ser financiado, porque lo dice acá, con la cuenta de garantía solidaria. Ahí se amarra con otra parte del texto del que sí lo menciona, ¿verdad? Entonces, esas son las cositas que también hay que ir valorando, observando para ver cómo se dan. Hay 500,000 de personas que no podían optar a una pensión de $400, que iban a salir beneficiadas con esta modificación. Hay un tercer elemento, no me quiero desviar porque yo voy a lo más técnico que otra cosa. Por favor. Es la rentabilidad de los fondos de pensiones. Entonces, es el otro pilar de este sistema. Entonces, la rentabilidad tiene que ver con los riesgos. A más rentabilidad, mayor riesgo. Si se está viendo en el mundo allá afuera que están tronando todos aquellos que te ofrecían 12, 15 y que crecían y va. Eso no existe, esa es ilusión. Y uno no puede basar el futuro económico de los pensionados en malabares. Sí. Yo no estoy en contra de que el mismo que financia el fondo pueda adquirir esto. Hacer uso de pero estamos pensando en pensiones dignas, en rentabilidad alta. Es decir, hay que conjugar todas las variables y no meter un 80% a ese tipo de cosas, pues. O sea, es una observación. Yo ponía aquí en mi observación infraestructura. Y en eso son sociedades anónimas, ¿no? Que pueden perfectamente. Cuando se hace la privatización de las pensiones, había reservas en el INPEP, había reservas en el seguro. Como ya se trasladaron en esa época los tales obligados, se pasaron a las AFP, esas dos instituciones dejaron de percibir cotizaciones. De hecho, los cotizantes del sistema público a la fecha, según la información de la superintendencia, son 3,000 en el INPEP y 832 en el Seguro Social. Entonces, pero tenían la obligación de pagar las pensiones. ¿De dónde tomaron el dinero? Entonces, ahí cuando eso se les había advertido a la Comisión de Privatización que se iba a dar ese problema. Entonces, cuando se agotan las reservas para pagar esas pensiones, se hace lo que es el Fondo de Obligaciones Previsionales. Entonces, el Fondo de Obligaciones Previsionales ha servido para pagar pensiones en curso. Desaparece el fondo.
Pues, ojo, esa palabrita me preocupa. ¿Desaparece el FOB? ¿Qué significa? ¿Que los títulos valores desaparecen o qué? Ya te quedaste serio, Neto. Sí. Porque aquí tampoco está tratado en este documento. Y esas son de las curiosidades que uno va teniendo. Y si es así, ¿qué pasaría? Que no se le puede cobrar, que no hay una deuda que cobrar, que se borra. Bueno, usted me la está preguntando, yo se la pregunté a usted primero. Sí. Entonces, de esas son las inquietudes que surgen de un documento que está como borrador. Interesante. Entonces, interesante, ¿verdad? Entonces, aquí se necesita un apartado para desarrollar el Fondo de Obligaciones Previsionales. ¿Por qué? Porque el sistema tiene solvencia, pero es ilíquido. Porque de los 12.000 millones, se supone, de ahorros, hay 9.000 en papeles, o 10.000 millones en papeles del Fondo de Obligaciones Previsionales. ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es el tratamiento fiscal, económico, financiero, administrativo que se le va a dar al FOB? Es decir, ahí estamos con eso de las obligaciones previsionales. Y luego creo, y yo lo puse por acá en mis recomendaciones en aquel momento, consolidar el pilar solidario, que creo que sí lo están haciendo, en base a la actual cuenta de garantía solidaria, introduciendo la regulación sobre los beneficios y sus requisitos de edad y tiempo de servicio. ¿Por qué? Porque esos 400 que van a garantizar va a pegar en el monto de la cuenta de garantía solidaria. Y aquí voy a una cosa muy interesante. El sistema cambia de cuenta individual a un sistema de beneficios definidos. Y en el artículo 137 de este borrador dice: las AFP entrarán en proceso de disolución y liquidación al entrar en vigencia la presente ley. Para tal, te estoy respondiendo lo que estás preguntando. Para tales efectos, la superintendencia del sistema financiero nombrará a los liquidadores, etcétera, etcétera, etcétera. Cese de operaciones, artículo 138. Iniciado el proceso de disolución y liquidación, las AFP cesarán en sus operaciones, no pudiendo realizar ningún tipo de operaciones, actos o contratos relacionados con la administración del Fondo de Pensiones. Cuando yo leí esto, me surgió la duda de la simplicidad con que tratan esto, porque la verdad que hay contratos, obligaciones contractuales fuertes y serias de estas empresas, pues, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tratarlas? Eso, pues, la verdad que no está muy desarrollado. ¿Qué pasa con los pensionados? ¿Qué pasa con los pensionados? Los pensionados. General. Aquí, general, IS, INPEP, IFA, del IFA me hablaron. Luego, ¿cómo se llama? No, pero el IFA han sido enfáticos, según la versión de los funcionarios, que no se toca en esta reforma. Hasta ahí. Paremos ahí y te voy a llevar al considerando que está por allá. Adelante. Okay. Vamos a ir. Dice, permanencia de beneficios. Artículo 145. Todas las personas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren pensionados por invalidez común, vejez o sobrevivencia, mantendrán los beneficios adquiridos sin ningún tipo de alteración. Perdón que lo interrumpa, don Mauricio. Voy a interrumpirlo, voy a ser mal educado. Tengo esta versión acá. Este es de ahora, martes, sí, ¿no? Que lo publica el periódico Diario El Mundo. Correcto. No creemos por el momento que las AFP... esto va en concordancia con la inquietud que yo te estaba manifestando. Que acá dice algo que no está tan desarrollado. Exactamente, tan a eso desarrollado quería. como... Pero era su inquietud. Lo que usted me estaba diciendo va en consonancia. Va a estar en consonancia con eso. Pero lo que usted me estaba leyendo como que me dejaba ciertas dudas. De hecho, le iba a preguntar, entonces ahí las están condenando. Afuera, que van a desaparecer. Tarjeta roja. El goce de la pensión por vejez es incompatible con el desempeño de cualquier empleo remunerado. No habla ni de público ni privado, sino que general. Si el pensionado vuelve a trabajar, no va a recibir la pensión. ¿Ya me miraste serio? Sí, porque... ¿Por qué? Tranquilo.
esta parte es la que también hay que... será empleo remunerado en el sector público, en el sector privado o en total, porque creo que va en consonancia con el aumento de los cotizantes. Aquí hay una paradoja, la paradoja de la edad. Los mayores no se quieren ir y los jóvenes quieren entrar. ¿Cómo sacamos a los viejos entre los nuevos? ¿Cómo interpreta esa otra discusión que a lo largo del tiempo atrás se hacía con respecto a la edad de jubilación? Porque lo tocamos así ligeramente. Sí. Bueno, es que no ¿Es correcto que nos quedemos con los 55 y los 60 para los hombres? Es que mire, también hablamos de que el sistema de pensiones está dentro del sistema económico. El problema nuestro no son las edades. El problema nuestro es que nuestra economía no crece a tasas suficientes para generar empleo. Ese es un tema fundamental. ¿Qué va a pasar con la Superintendencia de Pensiones? Con la creación de este Instituto Salvadoreño de Pensiones que va a absorber al INPEP. No, mire, no, yo creo que hay una confusión. Okay. El Instituto Salvadoreño de Pensiones va a administrar el sistema de pensiones. Y que no para y eso la está superintendencia es la que está por ley desde antes de vigilar el desempeño. Eso y no. el INPEP desaparece. ¿Y las AFPs entonces? Ya le leí el artículo, pero ya está una... está la otra versión. Esa versión me parece más razonable porque hay accionistas y otras cosas. Pues. Ofrecerles un beneficio igual al que hubieran tenido sin retirar el 25%, es una carga fiscal, pues, ¿verdad? Pero es dinero propio, pues. Pues sí, pero la pensión también se ve afectada. Antes de entrar en los pormenores o en los detalles del lanzamiento de la fase 5 del Plan Control Territorial, esta mañana hubo un fuerte operativo también en Santa Ana. Creo que tenemos las imágenes ahí de las capturas que se llevó a cabo precisamente en Santa Ana. Capturamos un grupo de la pandilla 18, que son las dos estructuras que han estado operando impunemente en los municipios de Chalchuapa, Coatepeque, El Congo, Santa Ana, etcétera. Hay otros municipios por ahí aledaños también. Así que estamos desarrollando, aparte del régimen de excepción y todas las actividades, estamos también enfrentando, combatiendo frontalmente estas estructuras criminales conjuntamente con la Fiscalía General de la República. Recordemos que el Plan Control Territorial viene del año 2019, cuando el señor presidente Nayib Bukele ordena que lo implementemos, y es así como se vienen desarrollando las diferentes fases. La fase 1, no hay que olvidarla, hay que recordarla, no es más que la integración de dispositivos militares y policiales entre Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. La fase 2, que es lo que es la integración del tejido social. Recordemos que si no hay una percepción de seguridad pública que sea real y que sea efectiva, definitivamente el tejido social en ningún momento se iba a poder integrar. La fase 3, que es la modernización, todo el equipamiento, lo que es infraestructura, la tecnología que ahora tenemos, etcétera, todo eso ha venido a ayudar. La fase 4, que es la incursión, incursionar en diferentes municipios, en diferentes lugares del territorio nacional, con la única finalidad de ir a buscar objetivos de interés policial, etcétera. Y la fase 5, que ya la anunció el día jueves de la semana pasada, lo anunció el señor presidente Nayib Bukele, y en la cual él le llamó extracción. ¿Qué significa esto? Como esa palabra lo dice, extraer lo malo de un lugar determinado y ponerlo a disposición de la justicia. Este fenómeno de las estructuras criminales son 30 años que habían sido implementadas acá no solamente en El Salvador, sino en varios países de Centroamérica y por qué no decirlo, en México y en Estados Unidos, que es donde está el éxodo de estos grupos criminales. Estamos en este momento ya haciendo todos los preparativos para ir a afinar mejor, como decimos, el papel y el lápiz, porque hay que decirlo, esta es una guerra
de restablecimiento de derechos, donde la Policía Nacional Civil tiene que justificar las actuaciones. Y es así que poderle decir a la población que, aparte de los impactos y los resultados que hemos tenido, que son resultados irrefutables en el Plan Control Territorial, también sabemos que falta mucho camino que recorrer. Con el ministro hemos estado evaluando perfiles delincuenciales, registros. Recordemos que aquí hay un registro histórico. En aquellos planes hay que mencionarlo, porque también es bueno ver desde dónde venimos. En aquellos planes que, aunque no dieron los resultados esperados, como el plan mano dura, el super mano dura y todas esas metodologías, ahí se hicieron registros de personas cuando fueron detenidas. Es así que la ficha policial existe en algunos casos. Nosotros, a la hora de retener, identificar, porque hay que individualizar a este tipo de personas, vemos la función que ellos desempeñan o han desempeñado dentro de la estructura criminal. Porque recordemos, esta lucha que tenemos es contra las estructuras criminales, y para que una estructura criminal exista o haya existido, quiere decir que hubo una planificación previa, tiene un génesis, un éxodo en un momento determinado, tiene una pertenencia, tiene una identidad, tiene estamentos o reglas de convivencia o de determinación, que tienen esas líneas verticales de una estructura criminal. Es decir, acá estamos tratando a la estructura criminal. Este trabajo de seguridad pública, y especialmente desde las instrucciones y vigencia del Plan Control Territorial, es un trabajo integrado del Gabinete de Seguridad. En este tema, la Policía Nacional Civil es una parte dentro de lo que es el gabinete. Sabemos que la seguridad pública, la responsabilidad mayor lo tenemos nosotros como Policía Nacional Civil. Bueno, en unas instituciones grandes como estas, de todo hay existe en la viña del Señor, ¿verdad? Como dice el refrán salvadoreño. Pero recordemos que la Policía Nacional Civil es una institución profesional, una institución que sí hay que respetarle esa determinación, ese carácter de poder poner a disposición de la justicia también cuando hay malos elementos que están pasándose la línea. Prueba de ellos es unos recientes, ¿verdad? Sí, las capturas de 5 policías que fueron a tomar, casualmente fue el fin de semana anterior, con estos conciertos y seguridad de diferentes dispositivos que gracias a Dios salimos bien, pero sí, estas 5 personas fueron a tomar, y ya con el calor de los tragos tomaron decisiones que no fueron las adecuadas, y ahí están los resultados, están puestos a disposición de la justicia. Sabemos que en este desarrollo del régimen de excepción se reformaron las iniciativas penales y procesales penales, y algunas leyes especiales, como lo es la ley contra el crimen organizado, la ley de intervenciones telefónicas, los plazos, los tiempos, que dé los tiempos para que tanto Fiscalía y la Policía de Investigaciones Criminales que nosotros tenemos pueda fundamentar y pueda justificar esas acusaciones, porque en estos momentos lo que tenemos es lo que es la captura masiva de personas, pero luego viene la fase de la organización del trabajo de lo que es programas y el trabajo de lo que es los miembros de una clica. Bueno, nosotros con el Plan Control Territorial como Policía Nacional Civil, las instrucciones que nos ha dado nuestro presidente de la República, los resultados y la experiencia que hemos tenido acá, se oyen varias buenas prácticas a nivel internacional de parte de la Policía de El Salvador y de la Fuerza Armada de El Salvador y las demás instituciones. Hay muchos países que ya están retomando estas metodologías de trabajo, y podemos ver inclusive en Honduras que la presidente Xiomara pues está
llegando a declararle estados o lugares ya con el régimen de excepción, incrementando cantidades de fuerzas policiales y militares en dichos lugares, y esto debido al flagelo delincuencial que se está viviendo en esos países.